Combina una trama similar a la de la mítica cinta Matrix con el juego clásico de ping pong y obtienes Hiperforma. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Hiperforma es un juego que vio la luz el pasado 7 de octubre del 2020. En él vemos un rediseño del clásico ping pong arcade en donde encarnaremos la búsqueda por el usuario Princess en un mundo donde solo queda la red antigua y los humanos han dejado de existir. Con un diseño minimalista, Hiperforma quiere ser parte de tu galería de juegos. Pero, ¿lo logrará? Bueno, pues aquí te dejo mi muy singular opinión. Iniciamos con la cuestión técnica básica. Hiperforma es un juego de descarga gratuita con 3 posibilidades de compra integradas. La primera, que es la compra de alguno de los 7 capítulos individuales, eliminando anuncios, por 30 pesos mexicanos. La segunda, en donde desbloqueas todos los capítulos por 99 pesos mexicanos. Y por último, la compra de la versión Premium, con la eliminación de publicidad, aumento doble de experiencia en automático y poderes desbloqueados por 109 pesos mexicanos. Ahora, el juego también te permite que avances sin tener que comprar nada, pero requiere de un reto aún mayor. Además de que si avanzas y deseas comprar algún capítulo o desbloquear todos a la vez, el precio cambia dependiendo de cuánto avances. Con un peso total de 362 MB, necesitarás Android 4.1 en adelante, además de 3 GB de memoria RAM para una mejor experiencia. Por último, el juego tiene una opción para poder ser offline. Una vez visto la cuestión técnica básica, es hora de ir con lo bueno. Estilo visual y sonoro. Hiperforma nos entrega una experiencia visual deslumbrante en donde la paleta de colores y los escenarios nos da un aire cyberpunk. El diseño de jefes y escenarios, si bien tiene un patrón algo repetitivo, son un deleite. Pasando a la cuestión de sonido, este es un gran acierto, entregando una banda sonora en donde el sintetizador te hace envolverte en el juego de una gran forma. Que, si eres un amante de la música electrónica, sin duda querrás escuchar más de una vez. Y podrás hacerlo, ya que el juego tiene un enlace que te lleva directo a una playlist con su música. Dificultad. Al igual que muchos juegos arcade, la dificultad en un principio es sencilla, pero conforme avances, el reto aumenta, hasta tal grado que parecerá impasable, o te confundirá por morir muchas veces. Aún así, el juego se vuelve un desafío adictivo, ni muy fácil, ni muy complicado, para llegar al jefe final de cada nivel, en donde la mecánica cambia para convertirse en una especie de bullet hell, con un sentido diferente a las manecillas de reloj. Como dije al principio, parecerá imposible, pero con estrategia y paciencia, no habrá quien te detenga. Controles. Aquí no hay ninguna novedad, ya que solo tendremos un botón, el cual nos permite hacer el ataque especial y poder hackear nuestro objetivo. Tendremos también nuestra barra de habilidades, sencillas, las cuales se irán desbloqueando en cada nivel. Y por último, también podremos interactuar con el objetivo a hackear, moviéndolo según más nos convenga. De esta manera, el juego se vuelve muy accesible para todo tipo de jugadores, tanto experimentados como novatos. Duración. El juego consta de 7 capítulos subdivididos en niveles en donde conoceremos un poco más de la historia del juego. Estos te pueden tomar unos pocos minutos si compraste la versión Premium, pero si optas por la versión gratuita, tendrás que realizar juegos casi perfectos para obtener las llaves que desbloquean el siguiente capítulo, lo que te hará revisitar cada nivel en búsqueda de esas llaves faltantes, lo que te puede tomar más tiempo de lo que imaginas. Una vez visto lo bueno, es hora de pasar con lo malo. Historia. En cada subnivel conocemos un poco de la búsqueda de Princess, pero esta solo se queda en diálogos que hacen alusión a sucesos que no acaban de cuajar bien, perdiendo el gran potencial que una historia cibernética apocalíptica podría ofrecer. Versión offline. El juego puede ejecutarse en modo offline,
El problema viene cuando llegas a un punto de ascender al siguiente capítulo y no estás conectado. Este te niega el acceso en la versión gratuita hasta que te vuelvas a conectar para desbloquear el siguiente capítulo, lo que solo te deja dos opciones: o comprar uno o todos los capítulos, o no desconectarte para poder jugar. Una vez visto lo bueno y lo malo de Hyperforma, ¿vale la pena? Sí, definitivamente sí. Hyperforma ha rediseñado el clásico ping pong para modernizarlo a nuestros tiempos, conservando la sencillez de su mecánica, envolviéndolo en escenarios deslumbrantes con una dificultad y duración idónea para cualquier amante de un juego sencillo pero retador, que lo haga pasar mucho tiempo en su móvil. Así que, ya lo sabes, si quieres un juego que se vea y se escuche diferente, Hyperforma es una descarga más que obligada. Y bueno, no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido te gustó, no olvides regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudaría mucho y te estaré infinitamente agradecido. Sobre todo, no olvides jugar sano, divertirte y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado Kruger, diciéndoles hasta la próxima.